Esta es una historia de cuando era chico. Hoy ya tengo casi 30 años y quisiera decir que la veo de forma distinta, pero la verdad, recordarla me sigue causando el mismo miedo que cuando era un niño de 7 años. Desde que estaba en el preescolar más o menos, comencé a tener un sueño recurrente. Un sueño con una bruja, una mujer que venía por mí en las noches. Y era una bruja literalmente. Una mujer horrible vestida de negro, con la cara casi desfigurada por esas horribles facciones y su cabello blanco y maltratadísimo. La veía volar sobre el gran terreno baldío que estaba junto a mi casa. En mis sueños, yo le decía a toda mi familia que la bruja estaba ahí, pero nadie parecía darle importancia. Fui creciendo y el sueño fue cambiando poco a poco. Para cuando entré a la primaria soñaba con ella 2 o 3 veces a la semana. Cada vez estaba más cerca. Recuerdo que la veía flotar a unos 20 metros de la ventana, ya muy cercana a nuestro cerco, frente a la ventana de nuestra sala. Al igual que en los primeros sueños, le decía a toda mi familia rogando que alguien me hiciera caso. Ya para estos sueños en esta etapa, siempre había alguien que me creía, pero siempre, no importa quién fuera, la respuesta era la misma: escóndete bajo la ventana. Sí, bajo la ventana frente a la que ella estaba, siempre observando hacia adentro. El sueño siguió, la mujer, la bruja, siguió torturándome varias noches a la semana. Conforme seguía teniendo el mismo sueño una y otra vez, ella se acercaba más. Recuerdo la impresión que tuve cuando la vi dentro de nuestro jardín, subiendo la cerca lentamente como si fuera una araña. Mi mamá en este sueño ya era siempre la que me daba la misma respuesta. Me creía, pero me daba la misma respuesta: escóndete bajo la ventana. Y poco después se fue acercando más y más, hasta que mientras yo estaba bajo la ventana mirando hacia arriba, podía escuchar cómo rascaba en el vidrio con sus largas uñas negras. Más o menos por ese tiempo le conté a mi mamá de mis sueños, y ella comenzó a rezar junto a mí cada noche antes de dormir. Pensé que por lo religiosa que ella era, esa sería su respuesta a mis pesadillas. Yo seguía soñando lo mismo y mi mamá empezó a dormir junto a mí todas las noches. Si por alguna cosa ella no podía, mandaba a mi hermano mayor. Y recuerdo muy bien, más que todos, el último sueño. Fue una especie de mezcla de todos los demás. Primero vi a la bruja flotando en el terreno baldío. Luego, acercarse poco a poco, flotando con las manos hacia los lados, queriendo asustarme, haciendo la posición de una virgen. Dejó de flotar justo después de haber pasado nuestra cerca y se arrastró hacia la ventana como una araña mitad humana. Mi mamá me dijo que me escondiera y, como todo en los sueños, el resto de la familia fingía que no podía verla, que no pasaba nada, mientras la bruja, ya junto a mi ventana, la rascaba y se movía viendo hacia adentro, buscándome como un animal encerrado desesperado por comida. Yo, como siempre, bajo la ventana mirando hacia arriba. En esa ocasión, ese último sueño, casi se me sale el corazón cuando escuché el sonido de la ventana al abrirse. Cerré los ojos y lloré. Le grité a toda mi familia. Los abrí, aún en el sueño, y todos estaban mirando hacia mí con una cara de terror. En ese momento sentí unas uñas clavarse en mis hombros, y cuando volteé, vi su cara horrible, con los ojos desorbitados y una sonrisa horripilante. En ese momento desperté, con mi familia alrededor y un doctor, en una clínica del ISSSTE. Había tenido fiebre y, según lo que me cuentan,
estuve a punto de morir esa noche. Pasé una noche más en la clínica y lo demás para mí la verdad está un poco borroso en mi memoria, a diferencia de este sueño. Nos cambiamos de casa poco después y ya muchos años más tarde, cuando yo tenía 15, me platicaron en realidad cómo fue esa etapa de nuestra vida. No dejamos de alquilar esa casa por buscar una más grande, como me habían dicho. Sí, había una mujer que solían ver en el techo de la casa justo frente a la nuestra al cruzar el terreno baldío. Comenzaron a notarla algunas noches, 2 o 3 a la semana, parada en el tejado, solo mirando hacia nuestra casa, sin hacer nada más, justo hacia esa ventana de la sala donde yo me escondía en mi sueño. Nadie le dio importancia porque no era la primera vez que se topaban con una anciana con manías extrañas. No le preguntaron a la vecina, la dueña de esa casa, por temor a incomodarla con cuestiones sobre la que suponían era su mamá o su abuela. Alguna vez, mirando por esa ventana esperando ver la silueta de la señora sobre la casa, mi papá se sorprendió al darse cuenta de que esta anciana estaba parada a la mitad del terreno contiguo, justo en medio de las 2 casas. A la mañana siguiente le comentó a un vecino, quien desconocía si había una anciana viviendo en ese lugar, pero que sí sabía sobre algunos cuentos de niños de los vecinos más viejos de esa calle, sobre una mujer, una vieja que practicaba el satanismo y asustaba a quien tuviera la mala suerte de topársela en las noches. Pero de eso habían sido muchos años atrás. Aún así, esto comenzó a preocupar en cierto modo a mi familia, porque semanas antes precisamente yo les había platicado de mis sueños. Yo que, al igual que mi hermano, nunca habíamos visto a la mujer en el techo. Desde entonces mi mamá dormía conmigo y rezaba. El día que tuve mi último sueño, el día de aquella fiebre que casi me mata, vieron a la mujer caminar por nuestro patio, callada, solo caminando, paseándose frente a las ventanas. Al día siguiente, mientras toda mi familia estaba en el hospital conmigo, mi mamá fue a la casa de la vecina para confrontarla, para reclamarle lo que había estado haciendo la anciana y para pedirle que no volviera a dejarla acercarse a nosotros. La vecina era una mujer joven, de lo más amable y seria, y asustada y bastante confundida, le dijo a mi mamá que ahí vivían solo ella y su marido. No había una anciana, no había nadie más. Pero sí, le dijo, ahora entendía los pasos que escuchaban constantemente en su techo. Ella y su esposo se asomaron varias veces, varias noches que los escucharon, pero nunca vieron nada. Ese mismo día comenzaron a buscar otra casa, al igual que mis padres, y nos mudamos pronto de ahí.